Anna sospechaba que su marido estaba poniendo pastillas para dormir en su té. Esa tarde, lo vertió mientras él se alejaba y pretendió quedarse dormida. Pero lo que pasó después la dejó muda. El corazón de Anna se aceleró cuando una escalofriante sospecha echó raíces. Su marido estaba poniendo algo en su té de la noche para hacerla dormir. Decidida a descubrir la verdad, esperó hasta que él se dio la vuelta, luego vertió el té en el fregadero, sus manos temblando con el peso de sus dudas. Esa noche, fingió dormir, sus sentidos agudizados, esperando lo que vendría después. Lo que presenció destrozó su mundo, dejándola tambaleándose en la incredulidad. Antes de profundizar en esta inquietante historia, por favor, comparte en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo. Ponte cómodo para una historia que te mantendrá al borde del asiento. Anna se sentía como una cáscara de lo que fue, su vitalidad drenada, como si hubiera sido vaciada por una fuerza invisible. Justo hace 6 meses, su vida en Berlín había sido un vibrante mosaico de ambición y alegría. Su carrera como analista financiera en una firma prestigiosa la había llenado de orgullo, su mente aguda navegando datos complejos con facilidad. Pero ahora, sus días eran un trabajo agotador, cada tarea un obstáculo insuperable. Las hojas de cálculo se desdibujaban en manchas incomprensibles, su enfoque, antes agudo, disolviéndose en una niebla. Empezó a cometer errores, pequeños descuidos al principio, luego errores flagrantes que provocaban cejas levantadas de sus colegas. Cada paso en falso corroía su confianza, su estómago retorciéndose con el miedo de ser llamada a la oficina de su jefe. Ya podía imaginar la mirada severa del señor Smith, su voz pesada de decepción mientras cuestionaba su competencia. Las tardes en casa no ofrecían refugio. En el momento en que entraba en su acogedor apartamento, con sus cálidos suelos de madera y su suave luz de lámpara, una ola asfixiante de apatía la envolvía. El simple acto de picar verduras para la cena se sentía como escalar una montaña, sus miembros pesados, su mente lenta. Después de cenar, Hans, su marido de 7 años, le presentaba una taza de té humeante, su ritual nocturno envuelto en cuidado. «Bebe esto, mi amor», decía, su voz suave como la miel, sus ojos color avellana arrugándose con una sonrisa que una vez se sintió como hogar. «Estás trabajando hasta el agotamiento. Esto te ayudará a relajarte». Anna no podía negar la verdad en sus palabras, estaba al borde del colapso. Pero había algo inquietante en ese té, una corriente subyacente que no podía ignorar. Cada noche, después de sorberlo, una marea de somnolencia se estrellaba sobre ella, arrastrándola a un sueño profundo, casi antinatural. Se tambaleaba hacia su dormitorio, su visión nadando, y se desplomaba sobre la cama, hundiéndose en un vacío sin sueños donde el tiempo parecía desvanecerse. Si fuera meramente sueño, podría haberlo atribuido al estrés. Pero sus noches estaban plagadas de sueños fragmentados e inquietantes, figuras sombrías acechando en las esquinas, voces amortiguadas susurrando secretos que no podía captar, y un temor generalizado que se aferraba a ella como la niebla húmeda. Se despertaba cada mañana sintiéndose destrozada, su cabeza palpitando como si la hubieran drogado, una persistente sensación de que algo vital se le había escapado en la noche. Los síntomas se volvieron más extraños, más insidiosos. Más allá de la fatiga profunda, una neblina mental nublaba sus pensamientos, volviéndola dispersa y olvidadiza. Extraviaba las llaves, olvidaba las listas de la compra y pasaba por alto plazos críticos. Una tarde humillante, se quedó paralizada en una reunión, incapaz de recordar el nombre de Klaus, un colega con el que había trabajado durante casi una década. Su mirada desconcertada la quemaba, y balbuceó una excusa, sus mejillas enrojecidas mientras huía al baño para recomponerse. Hans, siempre el marido devoto, parecía curiosamente indiferente a su estado deteriorado. O quizás estaba eligiendo ignorarlo. Sus rutinas permanecían inalteradas, preparando su té, preguntando por su día, ofreciendo suaves tranquilidades. Sin embargo, Anna comenzó a notar grietas en su fachada. Sus sonrisas, antes una fuente de consuelo, ahora parecían ensayadas, su mirada ocasionalmente parpadeando con una tensión guardada que rápidamente enmascaraba. Se ponía irritable por asuntos triviales, una taza fuera de lugar, una respuesta tardía, su temperamento estallando antes de que se controlara, ofreciendo una disculpa avergonzada y culpando a su estresante trabajo en una firma de inversión. Cuando Anna intentó confiarle su empeoramiento, él lo desestimó con una calidez condescendiente. «Estás simplemente agotada, querida», decía, abrazándola en un gesto que se sentía más restrictivo que reconfortante.
Planifiquemos un viaje, quizás a la Selva Negra. Una semana fuera lo arreglará todo. Pero la intuición de Anna, antes una guía aguda y confiable, gritaba que sus problemas iban más allá del agotamiento. Algo andaba profundamente mal. Aunque no podía precisar qué, sus instintos se agitaban con advertencias vagas e inquietantes, como el distante retumbar de una tormenta en un día despejado. Una noche, mientras Hans le ofrecía otra taza de té, una sacudida de pánico surgió en sus venas. Miró el líquido ámbar, el vapor rizándose como un presagio fantasmal, y un pensamiento aterrador atravesó su mente: ¿y si me está drogando? ¿Y si Hans me está dejando inconsciente deliberadamente? La idea era absurda, casi sacrílega. Hans, su pareja, su confidente, el hombre que la había apoyado en los altibajos de la vida. ¿Cómo podría traicionarla tan cruelmente? Sin embargo, la pregunta se aferró a ella como una sombra, negándose a ser desestimada. ¿Por qué más se sentía tan miserable? ¿Por qué su salud se deterioraba con cada día que pasaba? Sus pensamientos se volvieron hacia Clara, su amiga de toda la vida y una hábil farmacéutica cuya pragmática opinión siempre había sido un salvavidas. Una semana antes, se habían encontrado en una pintoresca cafetería cerca de la farmacia de Clara en Mite. El aroma del café recién hecho mezclándose con el aire fresco de otoño. Durante los lácteos humeantes, Anna había desahogado sus frustraciones, su fatiga implacable, sus lapsos de memoria, su creciente sensación de desconexión. Clara la había escuchado atentamente, su ceño frunciéndose mientras removía su bebida. ¿Estás tomando algo nuevo?, había preguntado, su tono clínico pero salpicado de preocupación. Medicamentos, suplementos, incluso tés de hierbas. Anna había mencionado el ritual nocturno del té de Hans. Nada inusual, había dicho. Solo té negro, a veces con limón o miel. Hans lo prepara para mí. La expresión de Clara se había tensado, sus ojos color avellana estrechándose. ¿Es siempre el mismo té? ¿La misma marca, el mismo sabor? Anna se había encogido de hombros, perpleja por la pregunta. Creo que sí. Él se encarga. Clara se había inclinado hacia adelante, su voz baja y urgente. Si estos síntomas no mejoran, hazte un análisis de sangre. Podría ser una deficiencia o algo más. Solo para estar segura. En ese momento, Anna había desestimado la cautela de Clara como paranoia profesional. Pero ahora, con la sospecha Festein, las palabras de su amiga resonaron como una sirena. Decidió llamar a Clara, sus manos temblando mientras marcaba desde la tranquilidad de su oficina durante el almuerzo. Clara, soy yo, dijo, esforzándose por mantener la calma a pesar del temblor en su voz. Necesito tu consejo. Es urgente. ¿Qué ha pasado?, preguntó Clara, su tono al instante alerta. ¿Estás bien? Anna dudó, luego dejó que las palabras se derramaran, su agotamiento debilitante, sus pensamientos dispersos y la aterradora posibilidad de que Hans estuviera alterando su té. Clara escuchó sin interrumpir, su silencio pesado de preocupación. Cuando Anna terminó, Clara habló con cuidado, su voz firme pero grave. Anna, no quiero asustarte, pero tus síntomas parecen que podrían ser causados por sedantes o pastillas para dormir. Algunas drogas, especialmente cuando se toman regularmente, pueden causar fatiga, problemas de memoria, incluso desorientación. No es raro que se coloquen en la comida o la bebida. Se disuelven fácilmente, sin dejar rastro. Anna contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza. ¿Crees que Hans podría estar drogándome? No lo sé, dijo Clara, su voz mesurada. Pero necesitas averiguarlo. Deja de beber el té por unos días y observa cómo te sientes. O mejor aún, asegúrate de que crea que lo estás bebiendo. Viértelo cuando no te esté mirando, cambia de taza, cualquier cosa para probarlo. Y Anna, documenta todo. Si algo anda mal, necesitarás pruebas. Anna agradeció a Clara, su mente corriendo mientras colgaba. La idea de que Hans pudiera traicionarla era un cuchillo en el corazón, retorciéndose con cada latido. Pero no podía ignorar la creciente evidencia, sus síntomas, su extraño comportamiento, el té. Resolvió descubrir la verdad, sin importar cuán doloroso fuera. Esa noche, cuando Hans preparó su té con su habitual florecimiento, Anna lo observó como un halcón. Sus movimientos eran deliberados,
casi teatrales, su amabilidad ahora teñida con un brillo artificial que la hacía estremecerse. Aquí, querida, dijo, deslizando la taza por la mesa de la cocina, la porcelana tintineando suavemente contra la madera. Esto te ayudará a relajarte. Has tenido un día tan duro. Anna aceptó la taza, sus dedos rozando la cerámica cálida, sus sentidos en alerta máxima. El té olía a manzanilla, pero debajo persistía un ligero trasfondo químico, apenas perceptible, pero imposible de ignorar. La advertencia de Clara sobre los sedantes brilló en su mente, cuán fácilmente podían disolverse en una bebida, sin dejar rastro. Gracias, dijo, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara. Lo sorberé un poco. Hans se sentó frente a ella, su mirada extrañamente intensa, como si esperara que ella bebiera. Un sudor frío le picó la piel, su pulso martilleando en sus oídos. Esto es, pensó, su determinación endureciéndose. Levantándose de la mesa, deambuló hacia la ventana del salón, acunando la taza como si saboreara su calidez. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo, un marcado contraste con la oscuridad que se gestaba en su hogar. Fingiendo tomar un sorbo, volcó el contenido en una fucsia en maceta en el alféizar, el líquido empapando silenciosamente la tierra. Las hojas de la planta temblando ligeramente. Después de otro trago falso, devolvió la taza vacía a la mesa, sus movimientos deliberados para evitar sospechas. Sabe diferente esta noche, dijo, haciendo una ligera mueca para evaluar su reacción. Quizás estoy agotada. La postura de Hans se puso rígida, su sonrisa flaqueando por una fracción de segundo antes de recuperarse. Oh, quizás lo he dejado infusionar demasiado tiempo, dijo, su voz un poco demasiado casual. Podría ser, dijo Anna, ahogando un bostezo para dar efecto. Creo que me acostaré temprano esta noche. Se puso de pie, balanceándose ligeramente para hacer creíble el acto, y se arrastró hacia el dormitorio, sus pies descalzos fríos contra el suelo de madera. Los ojos de Hans la siguieron, un destello de inquietud traicionando su fachada de calma. Anna se desplomó en la cama, tirando de las sábanas sobre ella y ralentizando su respiración para imitar el sueño profundo y drogado que había experimentado tantas noches antes. Su corazón latía con fuerza al sentir a Hans merodeando en el umbral, su silueta enmarcada por la tenue luz del pasillo. Después de un momento, se acercó, sus pasos suaves pero deliberados. Se inclinó sobre ella, su aliento cálido en su mejilla, y suavemente sacudió su hombro. Anna, susurró, su voz apenas audible. ¿Estás dormida? Ella permaneció inmóvil, su respiración profunda y uniforme, su cuerpo relajado a pesar de la adrenalina que recorría sus venas. Satisfecho, Hans se retiró, cerrando la puerta suavemente tras él. Anna yacía helada, agudizando el oído a cualquier sonido. Escuchó el leve crujido de los muebles, el crujido de los papeles, luego un silencio prolongado que puso sus nervios de punta. Después de varios minutos agonizantes, segura de que estaba ocupado, se deslizó fuera de la cama, sus pies descalzos fríos contra el suelo. Arrastrándose hasta la sala de estar, se asomó por la esquina, conteniendo la respiración. Hans estaba sentado frente a su ordenador portátil, el brillo azul de la pantalla proyectando sombras duras sobre su rostro, iluminando las líneas de tensión grabadas en sus rasgos. Tecleaba furiosamente, desplazándose por sus archivos, correos electrónicos, extractos bancarios, documentos personales. La sangre de Anna se heló mientras lo veía copiar archivos a una unidad USB, tomar fotos de documentos sensibles con su teléfono e imprimir otros, metiéndolos en una elegante carpeta de cuero. Sus movimientos eran rápidos, practicados, como si esta no fuera su primera violación de su confianza. Accedió a su banca en línea, navegando con una familiaridad que le revolvió el estómago. Lo vio fotografiar su pasaporte, sus declaraciones de impuestos, incluso un borrador de su testamento. Cuando imprimió una solicitud de préstamo con su nombre, casi se le doblaron las rodillas. Esto no era solo traición, era un desmantelamiento calculado y metódico de su vida. Sus peores miedos se cristalizaron. Hans no solo estaba escondiendo algo, estaba orquestando un plan siniestro, saqueando su vida mientras dormía. ¿Pero por qué? ¿Era dinero? ¿Codicia? ¿Un deseo de escapar de su vida juntos? Memorizó cada detalle, los nombres de archivo que copió, los documentos que fotografió, la carpeta que escondió en su maletín. Cuando terminó, escaneó la habitación,
sus ojos moviéndose nerviosamente, como si sintiera su presencia. Luego se deslizó de vuelta hacia el dormitorio, sus pasos cautelosos. Anna se metió debajo de las sábanas, reanudando su sueño fingido, su corazón latiendo tan fuerte que temió que él lo oyera. Sintió que él se cernía sobre ella, su mano acariciando su cabello mientras murmuraba: «Duerme bien, mi amor. Todo está bajo control». Las palabras, antes tiernas, ahora goteaban con amenaza, enviando un escalofrío de repulsión por su columna vertebral. Anna esperó hasta que los ronquidos de Hans resonaron desde el sofá del salón, el suave zumbido del televisor enmascarando sus movimientos. Yacía despierta, su mente corriendo, juntando los fragmentos de su traición. A la mañana siguiente, después de que él se fuera al trabajo, llamó a Clara desde la seguridad de su oficina, su voz quebrándose de urgencia. «Es verdad», dijo, luchando por mantener la compostura. «Hans me está traicionando. Lo vi anoche revisando mi ordenador portátil, robando mis documentos, accediendo a mis cuentas bancarias. Incluso está intentando sacar un préstamo a mi nombre». La voz de Clara fue firme, cortando el pánico de Anna. «Eso es grave, Anna. Necesitas actuar ahora. Consigue un abogado, alguien que te pueda proteger». «Ya he contactado a Friedrich Mueller», dijo Anna, agarrando su teléfono. «Me reúno con él hoy». «Voy para allá», dijo Clara. «Vamos a empacar tus cosas esenciales y sacarte de ahí». Clara llegó en una hora, armada con una bolsa de lona, varias cajas y una férrea determinación. «¿Qué es todo esto?», preguntó Anna, su voz hueca mientras inspeccionaba los suministros. «Todo lo que necesitarás para empezar de nuevo», dijo Clara, su tono resuelto. «Pasaportes, escrituras, joyas, dinero en efectivo, cualquier cosa que Hans pueda explotar. No le dejaremos ni una sola ventaja». Trabajaron rápidamente, reuniendo los documentos vitales de Anna, su pasaporte, certificado de matrimonio, escrituras de propiedad de su apartamento y coche. Empacó el collar de reliquia de su abuela, una delicada cadena de oro que siempre se había sentido como un talismán, y una pequeña reserva de ahorros de emergencia escondida en una caja cerrada. Clara rebuscó en el escritorio de Anna, asegurándose de que no quedaran papeles sensibles. «Guarda los originales en mi casa», aconsejó Clara, cerrando la cremallera de la bolsa de lona. «Tengo una caja fuerte. Él no los podrá conseguir». Anna asintió, aferrándose al inquebrantable apoyo de Clara como a un salvavidas. Con sus pertenencias aseguradas, una frágil sensación de control comenzó a echar raíces, aunque el peso de la traición de Hans todavía presionaba contra su pecho. Se sentaron un momento en el apartamento tranquilo, el aire pesado de miedos tácitos. «No puedo creer que esto esté pasando», susurró Anna, con la voz quebrada. «Confía en él, Clara». ¿Lo amaba? Clara le tomó la mano, su agarre firme y tranquilizador. «Lo sé. Pero eres más fuerte que esto. Lo superaremos juntas». Anna la abrazó fuerte, las lágrimas quemando sus ojos mientras lloraba la vida que creyó tener, el amor que creyó real. Pero debajo del dolor, una chispa de alivio se apoderó de ella. Ahora sabía la verdad, y el conocimiento era poder. Durante las siguientes semanas, Anna se volcó en reconstruir su vida. Trabajó incansablemente, ganando un ascenso que restauró su confianza y le recordó su propia fuerza. Viajó sola a Praga, paseando por sus calles empedradas y dibujando en tranquilos cafés, redescubriendo su amor por el arte. En Viena, se perdió en museos, la grandeza del pasado calmando su alma herida. Reavivó amistades, organizando cenas con viejos amigos de la universidad, sus risas un bálsamo para su espíritu. Hans se desvaneció en un recuerdo amargo, un capítulo oscuro que estaba decidida a cerrar. Una nítida tarde de otoño, mientras las hojas se arremolinaban a lo largo de una concurrida calle de Berlín, Anna lo vio. Hans estaba parado afuera de un café, su rostro demacrado, su postura encorvada, una sombra del hombre que una vez amó. Sus ojos se encontraron, los de él llenos de arrepentimiento y una súplica silenciosa. Pero Anna siguió caminando, sus pasos ligeros, la cabeza en alto. No miró hacia atrás. Adelante estaba su futuro, incierto pero suyo para moldear, libre de las cadenas de la traición.